Un gusto para nosotros poder saludar a Leopoldo Moró en la mañana de Radio del Plata. Leopoldo, ¿cómo le va? Pablo Caruso, todo el equipo de Caballeros de Díaz del Plata, los saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo a ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Qué semanita? Hicimos la primera hora de programa repasando un poco las claves de esta semana que comienza. Una semana de mucha negociación, donde da la sensación que el gobierno se juega una buena suerte del resto, digamos, de su año legislativo, pero me parece que los que más se la juegan son los laburantes, los jubilados, los trabajadores y trabajadoras del Estado en las distintas provincias. Lo primero que quisiera preguntarle, Leopoldo, es si usted cree que el gobierno la va a tener fácil, digamos, en tratar de conseguir todos los acuerdos y consensos que le pide el establishment, digamos, ¿no? Esto es una de las novedades de la semana pasada en estas reformas que ha planteado. Bueno, a ver, eso dependerá de varios factores. En primer lugar, de la capacidad de reacción que tenga la sociedad frente a este nuevo ajuste, que además tiene una característica distinta a la primera ola de ajuste. En este caso ya no se trata solo de aumentar tarifas de servicios como la electricidad, el gas, los servicios sanitarios, es decir, la tarifa de agua. Ahora vienen por reformas o cambios de carácter estructural que van a afectar durante mucho tiempo, yo diría décadas, a la sociedad argentina, porque vienen a modificar una estructura social que con sus más y con sus menos caracterizó al país como un país donde había movilidad social. En sus mejores momentos en materia de educación alcanzó la posibilidad de erradicar el analfabetismo, con sindicatos que han defendido, más allá de la calidad o no de sus dirigentes, conquistas esenciales de los trabajadores. Y bueno, me parece que es un gran debate nacional el que debería desarrollarse alrededor de este tipo de iniciativas. Debate nacional que obviamente está negado en buena medida no solamente por el gobierno, que trata de limitarlo a acuerdos superestructurales, de cúpula, etcétera, sino también por los grandes medios concentrados de la Argentina, que han puesto en marcha un operativo de distracción a través de noticias más bien de carácter circense, y que hacen imposible que la sociedad termine de absorber y de captar la importancia de lo que se está discutiendo hoy en el país. Por eso yo creo que va a ser muy importante la tarea de difusión, de movilización y de articulación de todos estos factores con la labor o la tarea parlamentaria. El gobierno ha redoblado el esfuerzo o la marcha por lograr que esto se sancione lo antes posible. En extraordinarias, de hecho, ¿no? Sí, en extraordinarias, sobre todo antes que cambie la composición del Congreso Nacional, que como ustedes saben cambia a partir del 10 de diciembre. Claro. Porque creo que ellos tienen dos preocupaciones. Una, que en la Cámara de Diputados se encuentren con mayor homogeneidad de los bloques de oposición de mayor envergadura y más decididos a confrontar con estas medidas antipopulares, como son el caso de Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria, sectores del PJ. Y la otra razón es porque quieren eludir la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, porque saben que es una voz muy potente desde el punto de vista de la comunicación, que podría dejar al desnudo no solamente al gobierno, sino a los dirigentes sindicales que eventualmente puedan claudicar, y a los propios senadores que, bajo el pretexto eterno de la necesidad de los gobernadores, muchas veces han participado de decisiones que significan dañar severamente los ingresos de los argentinos. Como ya ocurrió en la década del 90, es decir, en la década del 90 muchos gobernadores acompañaron cambios sustantivos que terminaron desembocando en la creación de las AFJP en materia previsional, en el desfinanciamiento del sistema de la seguridad social en la Argentina,
y bueno, me parece que de alguna manera se está repitiendo ese escenario, ¿no? Ahora, Leopoldo, les recuerdo, estamos charlando con Leopoldo Moró, diputado nacional electo por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. ¿Es cierto, o usted menciona, digamos, los esfuerzos que hay que seguir haciendo para interpelar la sociedad respecto de cuál es la profundidad de las reformas estructurales que plantea el gobierno? Da la sensación que la pregunta más urgente, la exhortación más urgente hoy, tiene que ver con el sector de la oposición propiamente dicho, y también con las dirigencias gremiales. En el primero de los sentidos, y en un contexto donde el sector de la Unión Cívica Radical más cercano al gobierno anda discutiendo algunos cargos dentro de las propias comisiones e incluso tener un poquito más de injerencia. ¿Le cree a Ricardo Alfonsín cuando dice que no van a aprobar sobre todo la reforma laboral? A ver, yo creo que es una expresión de deseos del diputado Ricardo Alfonsín, que de ninguna manera se va a traducir, lamentablemente, en una actitud contraria por parte de los radicales que integran el bloque de Cambiemos a las modificaciones que se pretenden, que más que modificaciones es pulverizar de alguna manera la ley de contratos de trabajo. Creo sí que hay expresiones aisladas, no solamente la de él, sino la del presidente de la convención partidaria, que es precisamente un abogado laboralista que tuvo expresiones muy duras en ese sentido, exhortando a sus correligionarios a que no acompañen lo que él calificó como un atraso en 100 años, porque ubicó esto no solamente como preperonista, sino como anterior a la creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Y lo hizo con toda la razón, porque realmente son absolutamente regresivas las propuestas del gobierno de Macri en materia de modificación de la ley de contrato de trabajo, que dicho sea de paso, en esta clásica característica del gobierno de mentir, es decir, de anunciar algo y después hacer exactamente lo contrario, en ningún momento había anunciado. El gobierno había sostenido que iba a hacer, en virtud de lo que ellos denominan la necesidad de aumentar la productividad, cambios en los convenios colectivos, que se iba a tratar caso por caso. Y después, en el anuncio que hizo en el Centro Cultural Kirchner, sorprendió a todos, incluida la delegación gremial, por lo menos pretendo creer que fue así, diciendo que se iba a cambiar la ley de contrato de trabajo. Y se mandó un proyecto de 145 artículos, que es uno más regresivo que el otro. Ahora, Leopoldo, en este sentido, nosotros lo venimos tratando de hacer una lectura entre líneas de esa idea, ¿no? De hecho, en off nos han dicho aquí en el programa que hubo una sensación de una suerte de traición, digamos, por parte de la cúpula del CGT respecto de lo que se venía hablando, sobre todo con integrantes de la jefatura de gabinete, también por supuesto con el ministro de Trabajo, previamente, digamos, ¿no?, a esa presentación y esa sorpresa que usted menciona, lo cual habla de un tipo de relación, ¿no es cierto?, anterior, que evidentemente si hay sensación de traición es porque había algún tipo de consensos o de acuerdos. ¿Tiene expectativas respecto de lo que puede ser el triunvirato? ¿Será un nuevo 2016 caracterizado con poner a fecha o lo ve con más ganas de dar la pelea al triunvirato, Leopoldo? A ver, yo creo que quienes están empezando a tener muchas ganas de dar la pelea son los trabajadores, las organizaciones regionales, distintas expresiones del movimiento obrero. Creo que los trabajadores, o mejor dicho, la organización de los trabajadores está en un punto de inflexión, casi de carácter fundacional, porque efectivamente el intento del gobierno es arrasar con buena parte, yo diría la mayor parte de los beneficios que los trabajadores ganaron a lo largo de décadas, que bueno, no hace falta, me parece, enumerar porque ustedes lo habrán tratado en infinidad de oportunidades. ¿Se viene un recambio, dice usted, Leopoldo, en la representación gremial? Creo que se viene un nacimiento más que un recambio, y creo que es absolutamente necesario, así como es necesario homogeneizar y darle mayor volumen a la oposición en el Parlamento. Creo que en el movimiento obrero argentino es necesario que aparezca una corriente político-sindical que sea capaz de
frenar este proceso de ajuste que cae sobre las espaldas de los trabajadores y de pérdida de derechos y beneficios. Y la historia indica que así ocurrió cuando se llegó a puntos de inflexión como el que estamos ya transitando. En su momento existió la CGT de los argentinos, después en el periodo de la dictadura militar el Grupo de los 25, en la década del 90 el Movimiento de Trabajadores Argentinos, el MTA, y yo creo que ha llegado el momento, no adoptando posiciones rupturistas, pero así haciendo un proceso de acumulación muy fuerte, donde la corriente federal de trabajadores que lidera Sergio Palazzo, las dos CTA, distintas expresiones del movimiento obrero, conformen una corriente que levante las banderas que están caídas en el piso y que trate de empezar a movilizar y a frenar esto que significa un gravísimo retroceso para, no solamente para los trabajadores, sino para la sociedad en su conjunto, porque a esto hay que agregarle también el intento de modificar el régimen de la seguridad social en la Argentina, que yo le diría que está en la prioridad de todas las decisiones que el gobierno anunció que pretende llevar adelante, la número uno, la prioridad absoluta de ellos, por muchas razones, es la reforma al régimen previsional. Necesitan de estos recursos, son casi entre jubilados y pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares y asignación universal por hijo, alrededor de 140, 150 mil millones de pesos que están dispuestos a recortar. Necesitan dar esa señal a los acreedores externos, que ya empiezan a dudar de la capacidad de repago de la Argentina, que fue el país que encabezó durante 23 meses el ranking mundial a los países que se endeudaron en ese periodo. Bueno, parece ser la prenda de cambio para lograr un acuerdo alrededor del fondo del conurbano Es la prenda de cambio, claro. Sí. Efectivamente, también es la prenda de cambio para lograr un acuerdo en torno a los fondos del conurbano. Y además del recorte que esto va a significar en los ingresos de jubilados, pensionados, asignaciones universales, que a lo largo del año 2018, en el caso de jubilados y pensionados, va a significar una pérdida en cuanto a la capacidad o en cuanto a la posibilidad de aumentar los haberes del orden de los 1.000 pesos mensuales. También esto apunta a desfinanciar el sistema de la seguridad social, para volver a discutir en la Argentina la variable de un sistema por lo menos mixto que vuelva a abrir el camino a un tipo de jubilación privada, es decir, de capitalización individual. Si en algún momento algún funcionario dirá esto es inviable más allá del ajuste... Ellos lo están transformando en inviable. Está bien. Deliberadamente. Están desfinanciando el sistema. Bien. Lo último, Leopoldo, ayer en redes sociales tuve una participación bastante dura respecto del senador Miguel Ángel Pichetto a través de su cuenta de Twitter. Usted escribió, haciendo una utilización muy inteligente, debo decir, de los 280 caracteres que permite hoy Twitter. El senador Pichetto dijo que visitará a sus compañeros detenidos, tal vez pueda explicarles por qué consintió el secuestro por 2 horas del senador País, que dejó a Irursun, camarista, agrego yo, con las manos libres en condiciones de imponer detenciones de opositores por las dudas. ¿A qué episodio se refiere, Leopoldo? Mire, a ver, yo creo que cada uno acá debe empezar a hacerse cargo de lo que hace y de lo que hizo. Así como algunos que hoy ponen el grito en el cielo por el intento del gobierno de recortar los haberes de los jubilados y de modificar el sistema de seguridad social, dieron su voto y prestaron su apoyo a la ley de reparación histórica, que es donde ya venía la trampa armada para poder hacerlo por decreto, porque yo creo que este punto en particular lo van a impulsar por decreto y no por ley. Cuando se sancionó esa denominada reparación histórica, que entre otras cosas decretó emergencia previsional, que no existía por 3 años, pero es la puerta que da posibilidad al decreto, todos deben hacerse cargo también de decisiones que en su momento adoptaron y no hacer hoy muchachismo y demagogia respecto a lo que está sucediendo. El senador Pichetto, que preside el bloque de senadores del Partido Justicialista, consintió efectivamente en su momento una maniobra que además fue una afrenta institucional, no solamente para el Senado, el Congreso, sino para el país. Un senador, el senador País precisamente,
tenía que prestar juramento para poder asumir su cargo en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, gobernado por la mayoría del PRO, hace un acuerdo pampa con el presidente de la Corte, en el sentido de que a la vez que se reunía el Consejo de la Magistratura en un edificio para tratar la situación de un camarista, el presidente de la Corte tenía que tomarle juramento al nuevo integrante del Consejo de la Magistratura, en este caso el senador País. El presidente de la Corte los convoca en un determinado horario, los meten en una habitación y los dejan ahí virtualmente encerrados en la habitación, dilata 2 o 3 horas la toma del juramento para permitirle al Consejo de la Magistratura que sin la presencia de ese senador tomara la decisión de apartar un camarista. Para suspender a Freiler. Que era, en este caso, suspender a Freiler. Y no se escuchó ni una voz de protesta, ni siquiera de protesta, fue una afrenta al Congreso. Algunos hablaron de picardía incluso, ¿no? Sí, fue una picardía que tuvo una gravedad institucional extraordinaria. Y bueno, eso fue lo que abrió el camino a que Martín Irurzun, ya sin la presencia de Freiler, pudiera dominar, porque está en 2 salas a la vez, las 2 salas de la Cámara Federal, y desde ahí después sacar este fallo insólito, contraderecho, que violenta el principio de la defensa en juicio, el principio de inocencia, etcétera, que establece que cualquier exfuncionario, obviamente yo lo entiendo respecto a los actuales funcionarios también, puede ser detenido por la sola sospecha de que puede entorpecer o obstruir el desenvolvimiento de una causa. Entonces está bien que vaya Pichetto a saludar a los detenidos, a sus compañeros detenidos. Ahora reitero lo que digo en ese tuit. Sería importante que explique por qué consintió eso que algunos denominan una picardía y yo caracterizo como un enchastre. Leopoldo, muchísimas gracias por esta charla con Radio del Plata. Que les vaya muy bien, hasta luego. Leopoldo Moro, diputado nacional electo en las últimas legislativas por Unidad Ciudadana. Está muy bien lo que señala Moro, ¿no? Aquello que fue señalado como una picardía en su momento y que aquí traducimos como una de gravedad institucional, terminó generando las condiciones para que efectivamente haya detenciones por las dudas, ¿no es cierto? Para persecución política de dirigentes, como ya lo hemos dicho, de manera muy gravosa, sin respetar las garantías de defensa. Más allá de que cada una de las investigaciones tenga que seguir y llegar al fondo de la situación, hoy Debido y Vudú son detenidos políticos. Entonces, cuando Pichetto, dice Moro, cuando Pichetto vaya a visitarlos, que explique que esa picardía, entre comillas, permitió, entre otras cosas, una conformación de Cámara que habilitó estas detenciones, ¿no? Este es el mensaje fuerte de Leopoldo Moro al senador Pichetto.